es el mejor amigo que tengo. En el colegio católico de un pequeño pueblo conoceremos a Simon Birch, un pequeño niño al cual la palabra pequeño le queda como anillo al dedo, ya que tenía un tamaño por mucho inferior a todos, al punto de que cuando nació fue el bebé más pequeño registrado en el hospital local. El tamaño de Simon era equiparable al de su corazón, lo que le daba una baja expectativa de vida. Sin embargo, ante todo pronóstico, Simon sobrevivió. Otra complicación en la vida de Simon eran sus padres, quienes estaban decepcionados de tener un hijo así, y con el tiempo se volvieron indiferentes a su existencia, aunque pese a esto, Simon logró crecer sano y a salvo. Los doctores dijeron que Simon era un milagro, y siempre nos lo recordaban si lo olvidábamos. Simon tenía un único mejor amigo llamado Joe, cuya madre lo concebió sin revelar nunca la identidad de su padre, lo cual en un pueblo pequeño se volvió una enorme polémica. Ella siempre iba a ver a su hijo y a Simon jugar béisbol, y a este último especialmente siempre lo alentaba, a pesar de que el entrenador le ordenaba a Simon que nunca intentara batear. Ambos después de cada partido solían ir a la presa, donde Simon siempre le pedía a Joe que le contara cuánto tiempo podía estar sumergido bajo el agua. Uno de esos días se encontraron en la presa a Marjorie, una chica de quien Simon estaba interesado, y aunque esta también parece estar interesada en él, Simon no lo cree, ya que por su aspecto piensa que solo le parece tierno, aunque eso sí, tiene fe en que esta situación pueda mejorar a su favor. Pero todo será diferente cuando Dios me convierta en héroe. Joe vivía junto con su madre en casa de su abuela, quien a su vez era amiga inseparable de su antigua criada, y ambas compartían la particularidad de que les irritaba todo, especialmente Simon. Un día, la madre de Joe invitó a cenar a un hombre que conoció en un tren, quien tenía el nombre de Ben. Él era un maestro de arte dramático, quien en afán de ganarse a Joe le llevó de regalo un armadillo disecado, provocando la sorpresa de los chicos. Joe odió este armadillo, pero a Simon sí que le gustó, y esa misma noche los chicos hacen una pijamada, donde después de que vemos la poca importancia que le dan sus padres a Simon cuando este pide permiso para quedarse en casa de Joe, ambos platican acerca de quién podría ser el padre de Joe, cuestionándose por qué su madre no se lo ha dicho aún. Ya eres grande. ¿Por qué no decirte quién es tu padre? Dijo que me lo diría cuando fuera mayor. Un domingo que todos fueron a la iglesia, la madre de Joe le regaló un suéter a Simon que ella misma le hizo a la medida, ya que este no podía conseguir ropa en ninguna parte por su tamaño, y en misa Simon cuestiona las actividades sociales que hace la congregación, argumentando que dichas actividades no tienen nada que ver con Dios. Si Dios ha hecho prioridad en las ventas de pasteles, creo que todos estamos en grandes problemas. Fue un gran sermón, me hizo llorar. Por este comportamiento, Simon es obligado a quedarse para disculparse con el sacerdote, pero este se niega, por lo que la catequista lo empieza a regañar y a negarle su idea de que Dios tiene un plan especial para él, pero esto la madre de Joe no lo iba a permitir y defiende a Simon. ¿Por qué iba a temerle a Simon Birch? Porque ese niño tiene más fe de la que usted conocerá. En el siguiente partido de béisbol, el entrenador, que ya había dado por perdido el partido, mandó a Simon a base, permitiéndole por primera vez batear, y este mismo logró batear de manera increíble, sacando la pelota del campo, pero desafortunadamente, justo por donde caería la bola, iba pasando la mamá de Joe, impactándola en la cabeza y quitándole la vida en el acto. Está muerta. Esto destrozó por completo a Simon, pues había privado de vivir a una de las pocas personas que se portaban bien con él, y en su arrepentimiento, a modo de disculpa, le regaló aquello que más amaba a Joe, que era su colección de tarjetas de béisbol. Entonces Joe platica de esto con Ben, donde vemos que Joe no estaba en lo absoluto molesto con Simon, por lo que Ben le recomienda también regalarle algo que él desee mucho, provocando que le regalara el armadillo disecado. Entonces ambos se reencuentran, pero la reconciliación se complica, ya que Simon menciona que él, por ser el instrumento de Dios, estaba destinado a ser quien le quitara la vida a su madre. Esto molesta a Joe, quien eufórico menciona que solo fue un accidente y que Dios no existe, provocando que Simon se entristezca y vaya al cementerio a disculparse con la madre de Joe, lugar al que su viejo amigo va a seguirlo, y donde finalmente ambos entre lágrimas hacen las paces. Por mucho que amaba a mi madre, sabía que Simon la amaba tanto como yo. Fue la única madre de verdad que él tuvo.
Vemos que también la amargada abuela se compadece de la situación, dándole palabras de ánimo a Joe y mencionándole que es consciente de que a ella no le queda mucho tiempo de vida, por lo que tienen que empezar a buscar quién se encargará de él antes de que se vaya, recalcándole la imposibilidad de que su padre aparezca o siquiera descubran su identidad. Pero esto motiva a Joe a intensificar la búsqueda de su padre, por lo que junto a Simon identifican a los posibles candidatos, eligiendo al señor Beck, que es el maestro de natación que le dio palabras de ánimo a Joe y con quien su madre solía hablar por horas. Entonces, como tenían la creencia de que su verdadero padre habría escondido la pelota de béisbol que le quitó la vida a su madre, ambos aguantan la respiración bajo el agua en la clase de natación, para posteriormente escabullirse a la oficina del señor Becker y revisar sus pertenencias, donde ciertamente encuentran una pelota de béisbol. Sin embargo, no era la pelota que Joe esperaba, lo que causa que se decepcione y entristezca. No es justo. ¿Yo? Desafortunadamente son descubiertos en el acto, por lo que son remitidos a la policía, donde, para evitar problemas, el reverendo propuso, a modo de castigo, que vayan a un retiro para cuidar de los niños menores, y posterior a esto, Ben va a recogerlos, ya que la abuela de Joe no podía manejar, y a los padres de Simon no les importó ir por su hijo, donde este los invita a comer pizza, pero Simon la rechaza, ya que cree que no deberían ser premiados por romper las reglas, aunque sí que aceptan ir por helado. Entonces, Joe le pregunta a Ben si sabe quién es su padre, pero este desconoce por completo dicha información, y Simon le cuestiona si la madre de Joe le llegó a contar algo del destino de Simon, mencionando que está seguro de que será un héroe y que debe descubrir pronto cómo lo hará, ya que no le queda mucho tiempo. El tiempo es un monstruo con el que no se puede discutir. Reacciona como caracol a nuestra impaciencia. Luego corre como gacela cuando no se puede resollar. Antes del retiro, la iglesia hace una pastorela, donde lo relevante es que un chico que le teme a las alturas será el ángel, y Marjorie, que será María, convence a Simon de hacer del niño Jesús. Pero durante los ensayos, Simon se pasa criticando la pastorela, desesperando a la catequista, quien lo envía con el sacerdote, a quien Simon también le pregunta si Dios tiene un plan para él, cuestión que el sacerdote no sabe responder. Creo que soy el instrumento de Dios. Es muy bueno tener fe, Simon, pero no exageremos. Eso fue insensible. Llegado el día de la obra, Simon consuela a un chico que estaba triste porque le daba miedo ir al retiro, mencionándole a Joe que los niños suelen confiar en él por su apariencia, y a partir de ahí toda la pastorela se vuelve un completo caos, pues a Simon se le antoja ser amamantado y se lanza contra Marjorie, provocando que ésta se enoje y golpea a Joe, quien también sería golpeado por el chico que la pretendía. Además, la catequista pierde el control del chico que haría de ángel, quien por su temor a las alturas le terminó vomitando encima a esta misma. Obviamente, Simon sería culpado por absolutamente todo lo que pasó, provocando que el sacerdote lo expulse por un tiempo de la congregación y le impida ir al retiro, y en ese momento Simon vuelve a preguntar si hay un plan para él, pero nuevamente el sacerdote es incapaz de darle la respuesta que busca. Quiero que me digas si Dios tiene un plan para mí, un plan para todos. No lo sé. Simon, muy triste, regresa solo a casa, donde vemos que enfermó un poco. Algo me dice que estoy a punto de perder mi buen humor. Y cuando todo el pueblo se enteró de lo que hizo en la pastorela, provocó nuevamente el repudio de sus padres, pero esta vez Joe sale en su defensa. Su hijo no es un torpe, es un héroe. Y eventualmente el mismo Simon va al autobús a despedirse de su amigo. De haberlo sabido, hubiera puesto más atención. Pero nunca está uno preparado para el momento en que cambia la vida. En el retiro, Joe y el sacerdote tienen una cálida charla, donde el sacerdote se nota orgulloso de cómo Joe trata a los niños y le menciona que si necesita hablar con alguien, él siempre estará disponible. Mientras tanto, Simon va a la oficina del sacerdote a recuperar las tarjetas de béisbol que éste le había confiscado, donde descubre que el sacerdote tenía la pelota de béisbol que le quitó la vida a la mamá de Joe. ¡Ay, por Dios! ¡Siempre fuiste tú! ¡Siempre fuiste tú! ¡Siempre fuiste tú! Entonces va junto con Ben a revelarle esto a Joe, llegando en el momento exacto en el que el sacerdote le cuenta cómo conoció a su madre, pero Joe no se toma nada bien la noticia de que el sacerdote es su padre y huye muy molesto. Lo bueno es que, afortunadamente, ahí estaba su fiel amigo para apoyarlo. Ojalá pudiera regresar a cómo estaban las cosas.
Lo sé, cocodrilo. Entonces el sacerdote le cuenta a Ben que le ofreció su ayuda a la mamá de Joe cuando se embarazó, pero ella lo rechazó, motivo por el que nunca se supo su identidad, para posteriormente comenzar su viaje a casa. Pero desafortunadamente el viaje se convertiría en tragedia cuando un venado se cruza en el camino, provocando que el chofer pierda el control del autobús y este vaya a parar al lago. La cosa se complica cuando el sacerdote pierde el conocimiento y el chofer huye, además de que los niños no le hacían caso a Joe. Sin embargo, en ese momento Simon tomaría el papel de líder ante la situación, encargándose de sacar sanos y salvos a cada uno de los niños, quienes deciden confiar plenamente en él. Pero a falta de sacar a uno de los niños, el autobús se comienza a hundir y resulta que el niño faltante tenía atorado el pie, por lo que Simon utiliza la habilidad que venía practicando durante tanto tiempo de respirar bajo el agua para desatorar el pie del niño y evitar que éste se ahogara, permitiéndole con ayuda de Joe y Ben salir sano y a salvo. Desafortunadamente, Simon no correría con la misma suerte y perdería el conocimiento bajo el agua, saliendo flotando de esta misma un tiempo después. Simon, no me dejes. Cuando Joe recupere el conocimiento, de inmediato va a ver a su amigo, donde se encuentra con Marjorie felicitándolo por el gran acto de coraje y valentía que hizo, pero Simon solo conservaba sus fuerzas para despedirse de Joe, a quien le presume el tiempo que aguantó bajo el agua y cómo toda la situación se puso de su parte para que él pudiera salvar a los niños, casi como si hubiera sido planeado por Dios. Tengo que irme. Hasta luego, cocodrilo. Con el pasar del tiempo, la abuela de Joe moriría, pero este mismo, gracias a Simon, ya había encontrado a Ben, quien hasta su adultez sería un verdadero padre para él, y al pasar de los años, Joe tendría un hijo, al cual nombraría como aquel pequeño niño de aquel pequeño pueblo que mediante su determinación, valentía y sobre todo fe, lograría quedar grabado en los anales de la historia como un héroe, aquel pequeño niño a quien la palabra pequeño le quedaba corta, pues él mismo demostraría que era realmente grande, o mejor dicho, que era el Gran Simón. Y yo con esto me despido. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta este punto del video. No olvides que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte y, de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido. Soy Alberto Contreras de Resumen para Botanear y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.